este momento hacemos contacto con la bióloga ecuatoriana Pao Granizo, cuencana a propósito, Pao. Un saludo cordial. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por la cordial invitación. Jaime, como siempre, un gusto participar en este medio. Pao, le hago la siguiente pregunta. ¿Desaparecerá la humanidad por el modo de producción actual si seguimos consumiendo combustibles fósiles y contribuyendo negativamente al cambio climático con el hiperconsumismo? Bueno, yo creo que es un poco complicado que desaparezca en sí la humanidad, porque debemos tener presente que a lo largo de la historia hemos tenido algunos sucesos climáticos y que pese a ello las comunidades primitivas quizá han logrado adaptarse a estos procesos y bueno, seguimos vivos, ¿no? Bueno, decir que a mediados quizá del siglo pasado también ocurrió un proceso de calentamiento particular y bueno, esto de alguna forma ha beneficiado el efecto invernadero para que como humanidad el clima se caliente un poco y nos adaptemos incluso mucho mejor a estas condiciones. Ahora, lo que yo sí creo es que este hiperconsumismo que mencionan está afectando necesariamente a los ecosistemas, ¿no? Porque la presión sobre esto sigue aumentando, el requerimiento de materias primas sumamente baratas desde el norte geopolítico hacia el sur sigue siendo alto y eso obviamente implica una serie de impactos sobre la sociedad, sobre los ecosistemas, y bueno, también hay que recordar que no necesariamente tenemos buenos sistemas adecuados, o al menos de tratamiento de aguas residuales, de disposición adecuada de desechos sólidos, entre otros. Ahora, Pao, en la era COVID que estamos viviendo, la humanidad, y la era post-COVID, ¿cómo podemos reducir la huella ecológica para cuidar la salud de los ecosistemas? Bueno, en este caso, me parece que si bien ha existido, podríamos decir a nivel global, la reducción de actividades que demanden el consumo muy alto de materias primas, en este caso petróleo quizá, porque de alguna forma se han detenido el transporte, la movilidad, han paralizado gran parte de la industria, ha habido una reducción ostensible en cuanto a la demanda de materias primas. Sin embargo, me parece que una vez que volvamos a la era post-COVID, si usted quiere, la demanda por estos insumos va a ser enorme, es decir, vamos a tratar de retomar nuestras actividades y de una forma sumamente rápida y violenta y más exigente aún, porque claro, la industria que se ha detenido durante estos 2 meses casi va a querer acelerar los procesos, va a querer exigir incluso mucho más la carga laboral sobre sus trabajadores, trabajadoras. Entonces, yo creo que vamos a volver a nuestros ritmos habituales e insisto, la demanda volverá a ser grande. Y bueno, en el caso del Ecuador tenemos un problema grande porque estamos viendo que con la caída del precio del petróleo se va a intensificar la demanda por la extracción de metales y eso, sabemos, tenemos un país, más del 15% del país concesionado a proyectos de mega minería y sí va a ser eso un grave problema, ¿no? Es cierto que la gente necesita comer, sin embargo hay que ser cuidadosos con eso, porque irnos desde un país primario exportador cuya economía se basa básicamente en la explotación de hidrocarburos, a meternos a esta empresa muy complicada porque tenemos experiencias en todo el mundo, que sería la minería metálica y a gran escala, va a ser, yo creo, devastador. Entonces hay que tener un poco de cuidado con el tipo de transición hacia la matriz productiva, energética también,
que estamos apuntando. Y bueno, tal vez acá rescatar que si algo positivo nos ha traído este periodo quizá de calma, bueno, y habrá que ver a qué grupos sociales, a qué clases les ha traído un poco de calma, de reflexión, eh, quizá nos está permitiendo valorar que sin las agriculturas campesinas, sin las agriculturas a pequeña escala, realmente sería muy complicado que hayamos podido sobrevivir, ¿no? Entonces, pienso que eso quizá nos llame a la reflexión de que, bueno, podemos vivir de otra forma, valorando un poco más las cualidades que como país tenemos, la agrobiodiversidad, nuestros ecosistemas mismos, y darnos cuenta que quien nos alimenta son los pequeños productores locales. Pao, usted está viviendo en Quito. ¿Me escuchó? No, no, perdón. Usted está en Quito viviendo. Sí, 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 Viviendo en sí. Quito. ¿Cómo está el tema de las medidas sanitarias y el distanciamiento allá? Bueno, contarles, bueno, yo estoy acá desde que prácticamente inició la cuarentena y he notado una inusual comportamiento quizá muy disciplinado por parte de la población en el sentido del uso estricto de la mascarilla, incluso cuando aún no era obligatorio. Em, Decir que más allá de las medidas sanitarias que se han impuesto, que a veces son difíciles de cumplir, ¿no? Sobre todo en las zonas estas más pauperizadas, más pobres, es más difícil, pero por ejemplo, cuando uno va a comprar en los grandes comisariatos, están con este ahora que se ha implementado el control de la temperatura, y bueno, también me parece que lo más extremo ha sido la presencia excesivamente marcada de los elementos del orden público, de la policía en este caso, que todo el tiempo mantiene patrullajes alrededor de la ciudad, atemorizando, bueno, quizá con la intención de que se cumplan estrictamente las medidas, pero también me parece que es un esfuerzo de control y disciplinamiento de la sociedad para que un poco no nos excedamos en cuanto al comportamiento normal durante esta pandemia. Bueno, justamente yo estoy en la parroquia Belisario Quevedo y veo la presencia continua, permanente de la policía, que a cualquier hora de la madrugada no tiene el mínimo reparo en hacer sonar sus sirenas y mostrar su presencia, ¿no? Que bueno, también hay que decirlo, no muy exenta no sé, de un poco de un exceso de seguridad, quizá que también nos destila un poco de violencia, si usted quiere. Pau, volvamos al tema de la naturaleza. El 100% de las concesiones mineras están en Azuay, aquí, están en el páramo. ¿Cómo tener así agua limpia? Bueno, es muy complicado porque, como usted bien dice, las concesiones se encuentran justamente en las zonas de recarga hídrica, en zonas, ecosistemas que incluso por la misma Constitución y el Código Orgánico del Ambiente se tratan de ecosistemas frágiles y estratégicos. Entonces, es sumamente grave que en nuestro caso, como azuayos, tengamos justamente en la cabecera de las cuencas concesiones mineras no pequeñas, porque hay que decirlo, tanto el proyecto Loma Larga cuanto el Río Blanco se tratan de emprendimientos de los más pequeños que hay. Sin embargo, si observamos el catastro minero, vamos a darnos cuenta que existen concesiones sumamente grandes, de ahí que nosotros como activistas consideremos que estos proyectos simplemente constituyen la punta de lanza para la instalación de todo un distrito minero, no solo en el Azuay, sino en el Austro, que también tiene conexión con la zona amazónica. Entonces, esto simple y llanamente es un atentado contra las ciudades y contra todos los pueblos que se encuentran aguas abajo de estas zonas.
Porque, como les digo, debemos tener un poco presente el concepto, la noción de cuenca hidrográfica. Entonces, sí, justamente en las partes más altas se están instalando estos proyectos. Y también, ojo, no se tratan de proyectos sencillos, sino se tratan de proyectos de metalíferos, lo cual va a implicar necesariamente el uso de sustancias que son sumamente peligrosas, tóxicas. Y bueno, vamos a revisar así rápidamente lo que ha sido la historia de los proyectos mineros, que jamás están exentos de accidentes, de roturas, de derrames, y en este caso ser conscientes que, bueno, en el caso de Cuenca quizá tenemos una planta de tratamiento. Sin embargo, esta planta no, de aguas residuales no está construida, no ha sido concebida para tratar ese tipo de sustancias. Y luego nuestras plantas de tratamiento también de agua potable no podrían, no están hechas para lidiar con el tratamiento, en este caso de metales, de sustancias peligrosas. Y realmente el proyecto de Loma Larga está sumamente cerca de la ciudad. Aprovecho para contar que debido al resultado de la consulta de Girón, en el cual bueno, el 87% de su población votó en contra de la instalación de este proyecto, la empresa INV Metals ha decidido trasladar toda su infraestructura hacia el Cantón Cuenca. Y esto es sumamente grave, pues se planea extraer como 13 millones de metros cúbicos de material, ¿no? Y 5.5 millones de metros cúbicos serán almacenados en pleno páramo, en nuestros páramos, que en este caso estarían ubicados en la parroquia Victoria del Portete. Contendrían los residuos mineros, los diques de cola, en una zona que, bueno, digámoslo, toda la zona andina y amazónica son zonas que apenas la estamos conociendo, que son lugares que poseen una altísima pluviosidad, la sismicidad también es sumamente alta y se trata de ecosistemas y lugares complejos que desconocemos aún su comportamiento, incluso su composición, a pesar de que el discurso minero nos esté diciendo de forma permanente que gracias a su alianza con entidades académicas, en este caso la Universidad de la USOAI y la Universidad de Cuenca, estén teniendo, nos dice el discurso, quizá todo bajo control. Sin embargo, como les digo, no hace falta irnos muy lejos para recabar cuántos desastres mineros se han provocado por la ruptura de los diques de cola. Pasó hace no muchos años en Brasil, entonces, y con una de las empresas mineras más grandes en el mundo, entonces, a llamar en este caso la atención de la ciudadanía que esto puede ocurrir en cualquier lado, incluso con las empresas mineras más grandes, incluso en naciones que también a veces se pavonean diciendo que son el ejemplo de sustentabilidad, de manejo técnico, de minería responsable. Incluso en Canadá han sucedido este tipo de desastres y solo recordar que en esta nación existen 10.000 minas abandonadas. Y luego cuando las empresas mineras se van de los territorios, ¿a quién le toca el proceso de lidiar con los pasivos ambientales? A los estados. ¿Y quiénes son los estados? Simplemente es el pueblo, es decir, va a recaer sobre nosotros, sobre nuestros impuestos, luego la remediación de estos territorios, si es que podría existir en este caso la remediación, lo cual sería muy complicado. Tengamos presente que cuando visitamos el Parque Nacional Cajas, por ejemplo, los páramos, existe un cupo limitado de personas que pueden pasear por estos lugares. ¿Por qué? Porque el páramo es una zona sumamente frágil, entonces el hecho de que solo haya gente que esté caminando, es decir, que esté aplastando su cobertura, su superficie, ya es un riesgo. No digamos aún procesos tan agresivos de mega minería. Una última consulta, Pau. La solución para el hambre pueden ser los huertos urbanos, la agroecología y el cuidado del agua a nivel mundial. Bueno, yo creo que sí, y realmente si alguna experiencia positiva
vuelvo y repito, habrá que ver la clase, a quién se ha permitido, qué tipo de clase social pudo o pudo tener este momento como de reflexión y un poco de calma. Ha sido darnos cuenta que realmente necesitamos de la tierra, de los campesinos y las campesinas para sobrevivir, que quizá es factible emprender en otro tipo de actividades que son propias de nuestra cultura, que son quizá factibles de realizar en las ciudades. Bueno, por el tipo de viviendas que existen también va a ser un poco más difícil, pero creo que sí, que podríamos juntarnos, volver a la cuestión esta comunitaria y volver a regresar los ojos al campo y darle su adecuada valoración. Porque, como dije antes, ya quien nos está alimentando son los campesinos, son los productores locales. Ahora, lamentablemente, debido a la estructura monopólica en nuestro país, existen estos grandes supermercados que compran a los productores y ellos imponen el precio, siempre perjudicando, y también se han beneficiado un montón de esta situación. Pero creo que sí, sería interesante que los gobiernos locales un poco empiecen a ver lo necesario de volver a los ojos a la producción local, aprovechando, como decía antes también, que tenemos varios beneficios, tenemos una agrobiodiversidad sumamente importante, tenemos cultivos y especies que se han adaptado a ciertos pisos climáticos, y eso es importante. Entonces, quizá también rever cómo está compuesta nuestra matriz productiva, darle ese apoyo que durante tantos años ha estado tan relegado en este caso el mundo campesino. Las inversiones en este sentido han sido muy exiguas. Y bueno, ver de qué forma podemos fortalecer las economías locales y apoyar también al agro, porque hay que decirlo, o sea, comparando la cantidad de empleos que generaría un emprendimiento minero con la cantidad de mano de obra, de gente que requiere la agricultura, o sea, es incomparable, porque la agricultura sí demanda de gente, demanda de procesos de reciprocidad, de solidaridad, que son la minga. En cambio, la minería no, es muy reducido la generación de empleos, de trabajos, y luego en qué condiciones. Y lamentablemente siempre se van a beneficiar las personas que son ultra tecnificadas y claro, para la gente más humilde, en este caso de las comunidades, van a tener los peores puestos, donde exista mayor inseguridad y también que exista tanto accidente laboral debido a los emprendimientos mineros, porque son procesos sumamente riesgosos y es bastante delicada la situación de la seguridad industrial. Entonces, sí, llamar un poco a eso, pero también yo sí quisiera cuestionar o tratar de desromantizar esta idea que tienen quizá las clases más acomodadas de pensar que ha sido un proceso tal vez agradable, porque debemos reconocer que en nuestro país la mayoría de gente es pobre y realmente está pasándose sumamente mal. Los dramas humanos que se ven a diario son terribles, la cuestión también de los migrantes. Entonces hay que ver, ¿no? que la gran mayoría, porque tenemos un país cuyo el trabajo es básicamente informal, entonces está sufriendo gravemente las consecuencias de estas políticas de cuarentena, de distanciamiento y todo eso. Bien, Pau, gracias por la entrevista. Cuídese desde siempre y hasta siempre. Un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto.